más o menos conocidamente, que sepamos, unos 2500 años, ha venido evolucionando legislativamente, pero siempre conservando ese núcleo esencial que hace que sea un conjunto de normas que se dirigen a la protección de la persona, es la sociedad, es el pacto, es la fuerza de la sociedad más que la del Estado, la que determina que el Estado funcione y legisle. Evidentemente la sociedad ha procurado cambios a través de los cuales el derecho civil se ha universalizado. Hoy está plenamente consagrada la diversidad del derecho civil en España, la coexistencia de diversos ordenamientos jurídicos civiles en plano de igualdad y por tanto, de acuerdo con a partir de la Constitución del 78 y reconociendo viejas aspiraciones históricas, hoy pues tan derecho civil es el catalán como el castellano, como el vasco, como el balear o el navarro o cualesquiera otras leyes civiles de otras comunidades que tengan competencias al efecto. Pero el derecho civil sigue siendo lo mismo en todas las comunidades. El derecho civil, a mi modo de entender, seguirá siendo el reducto dogmático y fundamental de todo el ordenamiento jurídico civil que idearon los romanos y que desde un principio fue solo para unos pocos, pero ahora era tan bueno que ahora es para todo el mundo. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? La ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Prometo.
Excel·lentíssim senyor president de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, magnífic, excelentíssim senyor rector de la Universidad de Lleida, excelentísimos señores académicos, autoridades, distinguido público, queridos amigos, señoras y señores. Pues que nobleza obliga, es un deber y un placer para mí poder hoy, en este solemne acto, agradecer su presencia, así como dirigirme a todos ustedes con la ocasión de la lectura de mi discurso de ingreso en esta ilustre academia, lo que colma con creces mis deseos. Por lo que querría expresar mi profundo reconocimiento por la iniciativa de esta ilustre institución al proponer mi integración en la misma. Quiero también reservar una especial mención al profesor Rocafort Nicolau, presidente de esta Reial Academia, así como al profesor Pont Clemente, que ha tenido la gentileza de aceptar la contestación del presente discurso, que paso ya a leer como es reglamentario. Si tildar pudiere, o acaso debiere, la presente disertación, pensando en los jardines de Academos, y sin estar en mi ánimo la pretensión de afeitar las barbas de Platón, lo que no se correspondería con mis insuficientes cualidades al efecto, lo haría resumiéndola con el siguiente conocido brocardo atribuido a Guillermo de Occam: para aeter necessitatem entia non sunt multiplicanda. Es decir, vayamos a la explicación más probable y difícil, quizá, de las cosas, en tanto que solución más verificable y útil. Al par, en fin, habré de resumir frase tan especiosa y aún específica como la de derecho civil. Cuestión espinosa, porque resumir, decidir, simplificar, no son acciones fáciles de llevar a cabo, sobre todo si el intento se lleva a término desde la pretensión de conocer y transmitir la verdad. Espero no suceda lo que denunciaba Horacio en su Ars Poetica, ¿no? Parturient montes nascetur ridiculus mus, es decir, demasiado poco, acaso, para tanta pretensión. De una u otra forma, el derecho civil ha ocupado la mayor parte de mi vida desde un punto de vista profesional, tanto en la universidad cuanto en el foro. Y ahora me pregunto cuánto pretendo resumir aquí. ¿Pero qué es el derecho civil? ¿En qué consiste ese conjunto de normas que denominamos derecho civil? La respuesta que pretendo tuvimos que explicarla a fondo, ciertamente de forma harto provisoria, algunos catedráticos de universidad de antaño, a quienes por el solo hecho de tener que presentarnos a la práctica de la segunda prueba de las oposiciones de entonces, que se componían de 6 ejercicios, se exigía un libro inédito y original sobre el derecho civil, sobre su concepto, método y fuentes de la disciplina. Nada más y nada menos. Dicha obra había de resumirse durante 1 hora y ante el tribunal pertinente, en público, claro está, con la presencia de numerosos asistentes. Solíamos decir por aquellos pagos, y a la sazón, que vaya ocurrencia administrativa, ¿no?, la de exigírsenos de entrada un concepto de derecho civil, que en definitiva es lo que se trataba de aprender, ejercitar y desde luego enseñar. Y se terminaba opinando que tal semejante menester se debería exigir, sí, pero para poder jubilarse, pues que se supone que es la experiencia en el estudio y la práctica académico-docente la que te puede ayudar a tener una idea de aquello que has estado investigando, enseñando o practicando a lo largo de la vida académica. La propia mención del término memoria, en todo caso, es una pura contradicción lógico-formal y material, con la función requerida al efecto en aquellos tiempos y momentos. La rendición de cuentas, en fin, hoy como ayer, habría de poder dirigirse al final del encargo y no cuando eventualmente podía dar comienzo el mismo. Pues bien, pasados ya más de 45 años desde que me incorporé a la segunda cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, vacante en aquel momento por traslado a la Universidad Complutense del profesor Albà Ladejo, y bajo la impar dirección del profesor Badosa Coll, primer y principal mentor con quien compartí el gusto por la historia y por el dogma, los trabajos y los días. Quizá es el momento de responder ahora a la pregunta de qué sea el concepto de la disciplina que ha ocupado mi atención. Vana pretensión,
Por demás, si queremos pronunciarnos sobre tan rara cuestión, que encendidamente se discute, conocida, semántica, histórica, institucional y jurídicamente desde hace más de 2000 años. Empero y en definitiva, habida cuenta de que solo se puede aspirar a enseñar aquello que se ha investigado y reflexionado con carácter estrictamente personal, al margen, claro está, de las precisas e ilustradas influencias superiores que todos atendemos. Horas ya de acudir a la llamada de dicha exigencia académica, que no administrativa. Ello, pese al aforismo hipocrático ars longa, vita brevis, occasio difficilis, occasio praeceps, iudicium difficilis. He solido venir manteniendo, a modo de permanente ritornello, que el derecho civil es un peculiar ordenamiento jurídico, esto es un conjunto de normas jurídicas privado en cuanto a los objetos a los que van dirigidas, común en relación al objeto sometido a regulación y general por cuanto afecta a la actividad más neutra de la persona. Es decir, es el derecho de la persona en cuanto a tal, puesto que solo a ella se dirige y por ella misma se justifica, con la absoluta independencia de las circunstancias que puedan rodear la vida y la existencia del sujeto. En otras palabras, al derecho civil le interesa regular los derechos y los deberes que, en cuanto a persona, por el sencillo y simple hecho de serlo, corresponden a la misma. Quiero destacar aquí que utiliza a los efectos pertinentes el concepto persona en el exacto sentido trascendente, a mi criterio, que pretendió Boethius en su Consolatio Philosophiae, esto es, como rationalis naturae individuo substantia, lo que es lo mismo, sustancia individual de naturaleza racional. Y no, en estos momentos, en el solo concepto ontológico kantiano, o sea, en su exclusivo sentido de fin en sí misma. Esta triple concreción ha venido produciéndose históricamente por etapas, a mi criterio, y desde el punto de vista doctrinal y metodológico, según 3 etapas bastante difusas en cada periodo de tiempo y en el espacio, más claramente diferenciadas por la fe y por la razón. Unidas en todo caso también por el peso de la propia historia, que de una suerte u otra viene siempre sometida a aquel principio procedimental según el cual impera una mecánica singular, una sucesión de hechos, o mejor actos en méritos de la cual cada uno de ellos es un presupuesto de los que le han de seguir y una condición de eficacia de todos los que le anteceden. La citada propuesta de conceptuación vendría a señalar que el concepto de derecho civil puede presentarse como la historia de una triple reducción, o si se quiere, abstracción. En síntesis, y a modo de ensayo, puede decirse que el derecho civil es un sistema normativo que se integra en el derecho privado en cuanto afecta de modo primordial a los intereses o a la utilidad de la persona individual o a la personalidad, que se identifica con el derecho común, empleado el término aquí desde el punto de vista objetivo, en la medida en que se regulan las relaciones humanas más frecuentes del ser humano y que se concreta en un calificable derecho general por lo que se refiere a la actividad de las personas más neutra posible desde un punto de vista económico-profesional. En suma, hablamos de sujetos afectados, objeto regulado y actividad desplegada. No otra cosa es la famosa tríada personas, cosas y acciones del famoso jurista del siglo II después de Jesucristo, Gallo, que sentenciaba que nada que afecta al derecho puede referirse a nada que no sea uno de estos 3 sumandos: personas, cosas, acciones. Hasta el punto de que muy posteriormente el propio Code Napoleón, de 1704, sigue en un momento histórico decisivo dicho sistema de clasificación, sistematización y tratamiento de la materia civil. Veamos. En un primer momento, y conocidamente en las pandectas de Justiniano del siglo VI después de Jesucristo, el derecho civil es parte integrante, junto al derecho natural y el derecho de gentes, del denominado derecho privado general. Es un momento en el que podría decirse que al derecho civil le falta autonomía propia, pues que tan solo es parte del conjunto de normas que afectan al interés o utilidad de los particulares. Falta
a nuestros efectos, así pues, sistema. Y es posible que prime por aquellos días la necesidad de definir lo que por contraposición se denomina derecho público. En suma, reza la tan repetida y famosísima primera proposición o propuesta de la primera ley, del primer libro del Digesto de Justiniano, de las Pandectas, que el derecho o es público o es privado, duae sunt positiones, se dice, ¿no? Y se sanciona por el famoso jurista Ulpiano, fenicio de nacimiento y estirpe, pero de extraordinaria importancia en el derecho romano y en el posterior pensamiento jurídico occidental después, que mientras el derecho público, con independencia de cualquier otra circunstancia, según se silencia, por cierto, se refiere al Estado o a las cosas de la res publica romana, el derecho privado afecta ad singularum utilitatem, es decir, a los intereses o utilidades propias del privado, acaso en el momento en el que se acuña la expresión, sinónimo de ciudadano romano libre. Eran pocos. Ha de notarse el sentido del participio pasado privatus del verbo privo, cercano a la condición de ciudadano libre. Es de destacar que en el seno de la formal desmembración de la noción de derecho privado que se comenta, impera una cierta idea, en fin, de privilegio, puesto que junto al derecho civil de los ciudadanos romanos, y son muy pocos, repito, también está el derecho privado llamado natural o el derecho privado denominado de gentes. Y así sigue diciendo nuestro ínclito jurista romano, Ulpiano, el derecho natural, que también es pues derecho privado, es el que la naturaleza enseña a todos los animales, mientras que en última instancia el derecho de gentes, igualmente derecho privado, designaría el derecho de otras naciones no romanas o el conjunto de normas de utilidad o interés particular distintas del derecho romano. Es conocido, de otro lado, que a partir de la decadencia y posterior destrucción física e institucional del llamado Imperio Romano, priva sobre cualquier otra consideración el poder público per se, sin más, legítimo o no, y por tanto el arbitrio y la poca relevancia de los derechos y libertades individuales. Desde el punto de vista intelectual, histórico y ampliamente minoritario, tiene lugar el hecho del descubrimiento en el siglo XI de un ejemplar escrito de las antiguas Pandectas de Justiniano, o sea, el Digesto, del que procede la opinión del tan citado Ulpiano cuanto de tantos otros juristas de referencia universal. A partir de dicho momento, clave en la historia de la jurisprudencia europea, se recupera en la Alta Edad Media la vieja idea de la República Romana de antaño y se dota al poder público de un referente doctrinal insuperable en sus líneas generales, que legitima la justificación del rito y de los símbolos, no menos que de la autoridad de la historia y de la sacralización del derecho. La importancia de tal descubrimiento se hace sentir en la universidad que, como suele decirse, nació en Bolonia, esperemos que no haya muerto en ella, en la que desde la adoración de una suerte del arca de la alianza, el gran Irnerio y el grupo de los 4 doctores, siglo XI y XII, comenzó el estudio, análisis y enseñanza de los libros de culto del derecho romano. Lógicamente, seducidos por la importancia de los textos, de los autores y de la propia historia, los citados pioneros de la escuela boloñesa y la glosa posteriormente, iniciaron las enseñanzas sobre la materia que aquí nos interesa, esto es el derecho privado, según los textos del propio Digesto, comenzando por el libro primero del texto de Ulpiano y argumentando sobre la identidad del derecho privado frente al público, con el servicio a prestar por el primero a la utilidad de los particulares. La noción básica, en un primer momento, estriba en identificar esencialmente sobre la base de la teoría del interés el derecho privado con el sistema normativo que atiende a la utilidad particular, sin dejar por ello de poner de relieve la conexión entre el interés particular de un lado y el derecho público de otro, puesto que todo aquello que produce la satisfacción del interés de los particulares acaba produciendo también la satisfacción o el bienestar del Estado. De otro lado, acaba por confundirse un tanto el derecho público en tanto que el derecho de la utilidad pública con el jus cogens, es decir, el derecho imperativo, como hacen algunos autores. Ulteriormente, las corrientes o movimientos que se despliegan desde la propia Italia hacia todo el continente, tales como la de los llamados juristas
ultramontanos, más allá de los montes, Italia, o los mismos comentaristas, hacen nacer la equiparación, dicho sea en términos jurídicos modernos, entre el orden público y el derecho público de un lado, y entre el derecho dispositivo y el derecho privado de otro. Si tuviéramos que concluir con la abstracción de esta primera etapa de decantación de la noción de derecho civil, nos habríamos de ir casi sin solución de continuidad hasta el cuasi definitivo impulso de la misma al Renacimiento. Hemos de traer a colación aquí, sin demora ni excusa que valga, a la ya muy repetida denominada escuela culta. En efecto, la jurisprudencia llamada elegante, en el seno de la tendencia de la recuperación de las esencias que provoca el Renacimiento en todos los aspectos y que avanza el racionalismo y la ilustración posteriores, sobre todo en Francia, que cambia el modelo, asigna al derecho privado, ya de forma decidida, las instituciones que se basen en el interés particular de la persona. ¿Con qué resultado? Pues el siguiente: la utilización del concepto o noción de persona como predicado esencial de las instituciones del derecho privado, de donde interés particular es igual a persona y es igual a sujeto destinatario de las normas jurídico-civiles. De todo ello resulta, a modo de entimema, la siguiente conclusión: el derecho civil como derecho de la persona por razón del sujeto. En una segunda etapa, acabará identificándose el derecho civil, en tanto que el derecho de la persona, en cuanto al sujeto se refiere, como derecho común en relación al objeto. Aquí, como veremos ahora muy brevemente, el adjetivo calificativo común viene a precisar la clase de relaciones o instituciones jurídicas sobre las que recaen las normas de derecho privado de la persona. El proceso que aquí se quiere describir muy brevemente comienza con el Renacimiento, que prepara ulteriores y definitivas reglas que con el racionalismo y la ilustración formal y materialmente luego formarán y formularán la materia en estudio. Comenzaría con el apoyo, todo ello, de la obra de un autor francés de una gran importancia, Hugo Donello, a finales del siglo XVI, que nos llevará a la postre a la identificación entre el derecho civil en tanto que derecho privado de la persona, ello en relación, como se ha dicho, al sujeto destinatario principal de la norma y a la utilidad de la misma, y al derecho común en relación a la cualidad sobreañadida en razón del objeto del que se predica la utilidad particular, sustrato común del derecho privado. También ellos supondrán en buena medida la culminación del criterio subjetivista. En suma, se acabará produciendo la plena absorción de la noción de derecho civil por la de derecho de las cosas comunes de la vida y a la postre la identificación del derecho civil con el total derecho privado. Derecho civil igual derecho privado. El origen de esta segunda decantación progresiva de la noción que aquí nos interesa, materia, como ya se ha dicho, hunde sus raíces en el humanismo y en el racionalismo, que de uno u otro modo tiene como causaviente el Renacimiento, es la corriente doctrinal identificada en el tiempo con el movimiento jurídico que encabezan los denominados juristas sistemáticos del siglo XVI. La ocasión es el racionalismo, el imperio de la razón en el ámbito jurídico, lo que determinará a la vez la preparación ulterior de los intentos de codificación. El medio técnico empleado, la observación de la pura realidad, los precedentes técnicos de la inmensa obra justinianea y, en pocas palabras, la necesaria calificación del objeto constitutivo de las relaciones humanas, que acaban siendo objeto de regulación o por la sociedad o por el Estado o poderes públicos. Y, en fin, la formulación de la noción. En esencia, la lleva a cabo la Ilustración, pero en particular un ilustre jansenista, Jean Domas, lo que sorprendentemente a los efectos de los argumentos que manejamos en esta instancia supondrá la culminación del criterio subjetivista. Hablamos del derecho privado y del objeto sobre el que recae. Y así, en efecto, el citado autor declara influencias en la posterior discusión, aprobación, promulgación y posterior publicación del Código Civil Napoleón de 1704, propone el siguiente razonamiento.
A propósito de la ya archiconocida trimembración del derecho privado, o sea, derecho natural, derecho civil y derecho de gentes, de la obra de Justiniano, extrae en primer lugar de la denominación genérica ya vista derecho privado el derecho de gentes, que viene a equiparar a lo que hoy conoceríamos como derecho internacional. Pero, en segundo término, extrae asimismo de la noción de derecho privado el derecho natural en sentido romano, para, de esta manera, privándole de su sola cualidad de derecho privado, suponerlo, en fin, fundamento de todo ordenamiento, en tanto que razón universal que asiste al hombre. El resultado es que, desprovista la expresión derecho privado de dos de sus partes significativas, el derecho civil viene a identificarse íntegramente con el derecho privado, que acaba así fagocitando la noción y confundiéndose con ella. Así pues, si el derecho privado viene a identificarse plenamente con el derecho civil, este no es más que el derecho privado positivo común. Y, en consecuencia, ya no constituye el propio de un pueblo, como podía ser el romano, o como el francés de aquel entonces, ligado a ordenanzas y costumbres, sino el propio de la equidad natural relativa a las materias más frecuentes del uso del hombre. Acaba por privar así la materia civil sobre la ley civil, constituida por el derecho romano, ayer y hoy, o por el derecho real, municipal o constitucional francés de la época. La ley civil, en suma, debe formular enunciados, pero no determinar contenidos. Como resultado de la primacía de la materia reglada sobre otras consideraciones, el derecho civil viene a identificarse, con independencia de los sujetos a quienes se destina, además, con la materia objeto de regulación, esto es, con los asuntos más comunes y ordinarios de la vida de las personas, fueren quienes fueren. La materia común nace aquí, ahora, por tanto, a mi criterio, el derecho civil como derecho común por razón del objeto. En última instancia, precisamente con la ayuda de la historia, de la razón y del poder, o si se prefiere, por añadidura del instrumento político de la ley, en cuanto a esta finalmente representa la voluntad democrática de la mayoría organizada, tras la Ilustración y la Revolución francesas, la codificación no solamente representa una etapa decisiva en la sistematización y regulación de la materia jurídica, además, por la sola fuerza de la razón histórica, y aún por la razón histórica de la fuerza, viene a perfilar de una manera definitiva lo que hoy conocemos como derecho civil. Y si nos faltaba alguna precisión de la triple propuesta inicial, falta por definir o entender qué agrega el imperio de la ley, en el sentido visto, lo anteriormente indicado en relación al derecho civil. La codificación civil francesa, tras los difíciles años de la Revolución, viene a sancionar, en cuanto significa el instrumento técnico de la noción de civil, precisamente a través de la ley, considerada aquí como acto de voluntad político, de generalidad democrática, de donde legítimamente obligatoria, un nuevo estado de cosas. Y así puede comprobarse en el famosísimo discurso de Jean-Étienne Marie Portalis de presentación ante el cuerpo legislativo del Code Civil Napoleón de 1804. Es en este punto en el que parece que la norma jurídico sancionadora determine o mejor delimite la materia civil. Pero en efecto es justo entonces cuando, de una manera definitiva, a nuestros efectos y en nuestra opinión, viene a fijarse el concepto de derecho civil, pues que el contenido de dicha disciplina viene aquí ya ahora a sumar. En primer lugar, el destinatario de las reglas y normas a las que se dirige la ley, como ya se ha visto. La persona, si bien sea en tal momento histórico, que lo es por muchos sentidos, la persona francesa. Es evidente que se está regulando el interés o utilidad particular de la persona, por lo que se legisla en suma acerca del derecho privado, en cuanto se sigue rigiendo frente al público por las relaciones de los seres humanos entre sí considerados. Pero, en segundo lugar, como bien son de ver en las propias normas del llamado finalmente Code Napoleón, se regulan las instituciones de utilidad privada que recaen o afectan a las cosas más ordinarias y comunes y frecuentes de la vida de las personas, como diría nuestro ya conocido Jean Domar,
es la persona por el hecho de serlo, el sujeto, y las cosas, los servicios, en cuanto sirven a su utilidad, el objeto. Es cierto, en último término, en cuanto al razonamiento que aquí sigo, que las normas jurídicas en la medida que forman parte de la heteronomía del derecho han de dictarse, publicarse y aún imponerse a los sujetos a los que va destinada, sea dicho agente creador de la sociedad o sea el Estado. Pero también lo es que precisamente por eso este es justo el momento en el que se decide y se opta, reconocido el sujeto y predicado el objeto, por la legislación de materias de estricta naturaleza y observancia civiles, o lo que es lo mismo. Y por la misma y esencial razón se excluye el derecho mercantil, la lex mercatoria, que ya disfrutaba de la autonomía que podían prestarle la propia historia y los intereses económicos y privados de quienes llevaban a cabo cierta actividad habitual, la práctica del comercio. Y es, en suma, precisamente ahora, cuando hay que advertir que la actividad de la práctica del comercio no solo es ni siquieramente privada, sino privativa de una clase de personas y de una clase de objetos, si hemos de atender a las cosas muebles que ordinariamente sirven al intercambio de y entre comerciantes. Pero esa es justa la razón por la que el legislador francés en la época excluye la codificación, o si se prefiere, de la codificación del momento, el derecho mercantil. Porque tanto cuanto se especifica de este, se aparta del derecho civil. ¿Acaso el derecho mercantil no es derecho privado? Pues que nadie duda de que abarca relaciones de interés particular de la persona. ¿Es que el derecho mercantil no trata de regular las relaciones humanas, habituales u ordinariamente útiles para el ser humano? Claro. No es menos cierto, ello no obstante, que sin dejar de ser derecho civil en cuanto se refiere a ciudadanos, no debería serlo en rigor si, sin dejar de ser privado y común, no es general, sino particular de una determinada clase de actos llevada a cabo por una determinada clase de ciudadanos y con una determinada finalidad. Surge de este modo una especie de derecho privado y común no general que se dirige a un aspecto de la persona muy en concreto, cual el del ejercicio del comercio. Y esto se expone repetidamente en toda la historia de la codificación española del siglo XIX. Se están regulando, en fin, relaciones privadas de sujetos cuya actividad profesional excede de la cualidad misma de persona. Y por la misma razón, el Código de Comercio francés se nos irá a 3 años más allá, a 1807, expresamente excluido de la codificación civil. En cuanto al proceso del que hablamos y a la codificación española, la situación, prescindiendo ahora de las dificultades históricas que retrasaron la publicación del Código Civil Español de 1889, es perfectamente comparable a la descrita. En efecto, el Código de Comercio de 1829 es posterior al primer intento de Código Civil español de 1821 y muy próximo a la Ley de Enjuiciamiento sobre Negocios y Causas de Comercio de 1830. Todo lo cual no hace sino confirmar la tradición, evolución y, desde luego, la influencia racionalista y codificadora francesa acerca de la especialidad, por razón de la actividad profesional que se profesa, del derecho mercatorio. Configurada ya la definitiva noción de derecho civil como derecho de la persona por razón del sujeto y como derecho común a fuer del objeto sobre el que recae, se añade ahora finalmente a la característica de general, por la que se quiere señalar que el derecho civil es tendencial, para no decir sustancialmente refractario a la regulación de relaciones económicas del individuo cuando las mismas se llevan a la práctica o se ejercen de manera profesional o habitual. El derecho civil, por lo mismo, es ya el derecho privado, común, general. La profesionalización de la actividad vital en un sector determinado vendría a ser inversamente proporcional a la necesidad de una regulación directa de las relaciones más estrictamente personales. Dicho proceso se repetirá más adelante con materias tales como el derecho laboral o el derecho agrario u otras varias, algunas de las cuales quizá ya ni siquiera puedan llegar a formar parte del derecho privado.
hora es ya de terminar, por no entender que pueda yo abusar de su paciencia, pero no sin antes justificar la inclusión en el título del presente discurso del término democracia. A fin de cuentas, si el derecho civil es el ordenamiento jurídico que se cuida de la persona, de sus intereses más vitales y de las circunstancias más generales de la vida, habría de poder concluirse que, en efecto, el derecho civil es una parte del derecho que atiende al sostenimiento democrático de las necesidades del pueblo, que ahora ya tanto comprende la plebe en sentido romano cuanto al patriciado, a cuyo servicio están los poderes públicos que deben garantizar su cumplimiento. Sin perjuicio del desarrollo que en el texto íntegro se acompaña al presente discurso, se lleva a cabo, y a título de ejemplo, en relación a algunas de las materias que han ocupado, y preocupado al autor, se podría preguntar aquí y ahora: ¿es posible que cualquier persona pueda pagar las deudas de cualquier otra, en toda circunstancia y aun en contra de la voluntad del obligado, con el límite de la utilitas proveída al propio deudor? Pero eso es derecho civil. Es que puede cualquier persona entrometerse en las cosas o los intereses de cualquier otro, con ánimo de evitarle un perjuicio o proporcionarle algún beneficio. Por eso es derecho civil, 1888 y siguientes del Código Civil Español, hoy vigente. Es que puede cualquier deudor, no solo ni especialmente el deudor hipotecario, excluir a su acreedor del crédito, sin más, si encuentra otro nuevo acreedor que mejore sus condiciones, teniendo que soportar el acreedor mismo un cambio que, sin perjuicio para él, facilite la administración del pago de la deuda. Pero eso es Código Civil. Es que podía, quizá puede, cualquier rabasaira, impedir la especulación del inactivo propietario pretendiente de la recuperación del suelo plantado de vides por el cultivador, alegando su cualidad de titular de un derecho de censo enfiteutíco indefinido en el tiempo y negando su mera condición de arrendatario por durante un tiempo determinado. Pero eso está en el Código Civil y hoy en una disposición transitoria de la Ley de Publicació del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya. Es que puede cualquier comprador, dirigirse no solo contra el vendedor de cosa mueble que le entregó la cosa, sino también contra cualquier verdadero destinatario del precio de aquella que autorizó a vender cosa no propia del que vende, para el caso de que el vendedor material del objeto en cuestión no fuera el propietario o acaso no quisiera entregársela. Pero eso está en el Código Civil. Eso es derecho civil. Es que puede cualquier persona rechazar pretensiones de cualesquiera otra, hechas a destiempo, cual si se tratara de una determinada objetiva deslealtad del ejercicio de los derechos, lo que permitiría reclamar indefinidamente al deudor. Pero eso está en el Código Civil Español o en el artículo 121 del Código Civil de Cataluña hoy, por no hablar del usage omnes causae. Es que no podría cualquier deudor, y en especial cualquier deudor hipotecario, constante el pleito en el que se le reclama la satisfacción de la deuda con cargo a las garantías otorgadas, cancelar la deuda por el exacto importe pagado al acreedor demandante por un tercero especulador, mucho menor que el real o nominalmente debitado? Pero eso es derecho civil, eso es la lex Anastasiana, eso está en el Código Civil Español hoy. ¿Acaso no puede, en fin, todo poseedor, cualquier poseedor, por el solo hecho de serlo, acudir inmediatamente a la justicia para el caso de que sea despojado de su posesión, con independencia de que tenga o no derecho al ejercicio del poder que se ejercita? Por no hablar, y termino, de la famosa y, discúlpenme, dichosa anticresis, tema que forma parte de mi discurso de ingreso en la RACEF,
que nunca pretendió ni tuvo la finalidad de ser derecho real de garantía alguno, y que sí, en cambio, como contrato de anticrisis podría ser un contrato solutorio que aliviaría de una manera extraordinaria en el tiempo e indefinidamente la situación del deudor comprometido, y todos estoy seguro que saben a lo que me estoy refiriendo. Si todas las cuestiones anteriores y otras muchas se respondieran afirmativamente, no me resistiría a considerar que el derecho civil, esto es el derecho privado común general de y para todas las personas, puede ser, en su sentido técnico material, el más democrático de todos los ordenamientos jurídicos. Si un tiempo bueno para unos pocos patricios, pues tan bueno fue, acabó siéndolo para los plebeyos y al fin para toda clase de personas sin más distinciones ni apelativos de clase alguna. El derecho público, en resumidas cuentas, por el contrario, no tiene sino que, no es poca cosa, que proporcionar los medios que sean necesarios para hacer que se cumplan normas que garanticen la dignidad y la seguridad del ser humano, lo que de una u otra forma constituye la finalidad del derecho, o si se prefiere, del pacto civil. Justo es que termine agradeciendo, ya no, definitivamente no abusar de su paciencia, tantas cosas a todos cuantos han contribuido en gran manera a mi formación y dedicación, no menos que a cuantos algunas veces hayan podido sufrirla, mis padres, mi familia, mis alumnos, mis discípulos, mis colegas, mis socios y compañeros del despacho que tengo el honor de dirigir, mis amigos, todos los cuales me estimulan y me enseñan día tras día. Así como esta extraordinaria terra catalana, senyora, majora, poderosa, usufructuària dels meus sentiments i dels meus pensaments. Permítanme, en último término, recordar sobre todo a quien es mi espacio y mi tiempo, si me lo permiten el alfa y el omega, mi beta y mi omicron. Si, utilizando algunas palabras del libro de los jueces, cupiera preguntarme qué es más fuerte que el león, qué es más dulce que la miel, la invariable respuesta sería mi esposa, Inma. Muchísimas gracias. La Real Academia Europea de Doctores ha escuchado con un silencio reverencial el discurso del doctor Alfonso Hernández Moreno sobre derecho civil, persona y democracia. Es decir, sobre los tres conceptos que permiten transitar al hombre de la barbarie a la civilización. Advierto de entrada con el digesto que en mi contestación hominis appellationem quam feminam quam masculum contineri non dubitatur. El discurso es una obra de madurez que enlaza los barruntos del neófito cuando preparaba el segundo ejercicio de su cátedra con la serenidad propia de la cima de toda una vida de investigación. En este momento de madurez, el momento en el que el jurista brilla con luz propia, es en el que la Academia ha escogido para acoger en su seno a quien va a constituir un muy valioso eslabón de su cadena de conocimiento interdisciplinar. Con él, de alguna manera, se integran en esa cadena los numerosísimos discípulos del maestro de civilistas que al fin y a la postre, ars longa, vita brevis, son el fruto más preciado de la vida de un profesor. De un profesor, sin embargo, cuyo violín de ingres es el piano, habiendo cursado la carrera, lo que ya nos anuncia su pasión por la belleza, plasmada a lo largo de su itinerario vital, como trataré de glosar en mis palabras de hoy. Abogado, fundador en 1986 y socio director del Bufete Centro de Estudios Legales, el impetrante vuelca en la segunda parte de su vida el conocimiento adquirido en la atención personal a quienes requieren el auxilio del abogado sabio y prudente. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Lleida y exdecano de la Facultad de Derecho de la misma, Alfonso Hernández Moreno consagró todos sus esfuerzos a la carrera académica a caballo de las universidades de Deusto y de Barcelona,
que culminó en el ya antiguo grado de la licenciatura y con el doctorado, así como en la obtención de la plaza de profesor adjunto por oposición nacional y de la de catedrático de Derecho Civil, igualmente por oposición, en la que fue en tiempos primera cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, sucediendo al profesor Francisco Fernández de Villavicencio y Arévalo. No es una circunstancia menor que sus estudios postdoctorales se realizaran en Florencia. Presidente de la Asociación Española del Derecho de la Construcción, presidente de la sección de Dret de la Construcció de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, expresidente de la European Society for Construction Law, director del Centro para la Investigación y Desarrollo del Derecho Registral, Inmobiliario y Mercantil, CIDRIM, cofundador también de la Asociació pel Foment de l'Arbitratge. Estas 5 responsabilidades muestran la capacidad del recipiendario para generar espacios de investigación, de docencia y de transferencia del conocimiento. De forma muy especial, es encomiable su larga tarea al frente del CIDRIM durante 25 años, un centro de investigación de la Universidad de Barcelona, en el que, por ejemplo, en 2011 se discutía ya públicamente sobre la limitación de responsabilidad del deudor hipotecario desde la libertad de afirmarla o de negarla. Vicepresidente del Instituto Superior de Derecho y Economía, Alfonso Hernández Moreno, junto a otro ilustre miembro de nuestra academia, el doctor José Juan Pinto Ruiz, ha fundado y dirigido una de las más prestigiosos centros españoles de formación de abogados con sedes en Madrid y Barcelona. Exvocal de la Fundación Instituto Iberoamericano de Administración Pública, exvocal de la Comissió de Codificació de l'Observatori de Dret Privat de Cataluña, miembro de la Comisión de Codificación de Cataluña. Estas responsabilidades muestran el compromiso del profesor con el interés general y la construcción de la ciudad escrita con mayúsculas, compromiso que ha alumbrado, entre otras, la Ley de Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios a partir de un caso real de su despacho. Exconseller del Consell de l'Audiovisual de Cataluña, expresidente del Comité Nacional de Apelación de la Federación Española de Patinaje, director del Máster en Derecho de Familia de la Universidad de Barcelona, director del Máster en Abogacía del Instituto Superior de Derecho y Economía, miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas jurídicas especializadas y, muy en particular hoy, miembro del Comitato Científico de la revista Cultura e Diritti de la Scuola Superiore de la Avvocatura Italiana. Autor de numerosas monografías de la disciplina, cuya enumeración sería aquí imposible, permítanme solo, a modo de ejemplo, evocar el primer libro que leí del doctor Hernández Moreno, El pago del tercero, del año 1983, o también, mucho más tarde, La subrogación en los derechos de crédito y la refinanciación de la deuda hipotecaria, a propósito de la Ley 294 de 30 de marzo sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, que publicó Marcial Pons en 1988, en colaboración con una discípula suya, la doctora Viola de Mestre. Conferenciante requerido en los más diversos foros, ha ejercido como orador en ambos hemisferios. Excónsul honorario de la República de Angola, en Barcelona. Es de justicia destacar esta dimensión pública del doctor Hernández Moreno, expresiva desde el servicio consular de su compromiso con la paz y con el establecimiento de relaciones armónicas entre los pueblos. Como cónsul ejerció el cargo de presidente de la Comisión Jurídica de la Junta del Cuerpo Consular de Barcelona en 2011. Miembro correspondiente para Cataluña de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Entre los reconocimientos recibidos destaca uno que resume la vocación irrenunciable del doctor Hernández Moreno con el derecho civil, la Medalla de Honor del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Hijo de un alto funcionario del Estado, cuyo bastón de mando conserva preciosamente en una vitrina de su despacho, el bastón de delegado especial del Ministerio de Hacienda en Barcelona y Valencia, la vida del recipiendario se ha visto siempre iluminada, apoyada y comprendida por su esposa Inma, también jurista, buena funcionaria, madre amantísima y amiga verdadera. De su matrimonio, 2 hijas y un hijo que ya ocupan hoy sendas posiciones en el mundo de la empresa, de la abogacía y de la función pública. En su discurso, el doctor Alfonso Hernández Moreno viene a resumir, bajo el clarificador título Derecho Civil, Persona y Democracia, su larga tarea investigadora al servicio del entronque entre el derecho y la filosofía, es decir, de la búsqueda del marco, diríase que vital, en el que crece y se desarrolla el derecho civil.
Para Alfonso Hernández Moreno, el derecho civil es un derecho de la persona, es decir, es el derecho que otorga contenido pleno a la concepción del ser humano como persona, una persona que él no concibe desligada de su dimensión trascendente, desde el equilibrio entre la fe y la razón, aunque en puridad su discurso apela sobre todo a valores y principios universales y a un derecho de lo correcto que nace de una conciencia social formada. El derecho es hijo de la historia. Resulta particularmente atractiva la forma en la que el doctor Hernández Moreno se refiere a los momentos en los que, desde los gobiernos en ejercicio, en cada uno de ellos, se intentó elaborar un código civil durante nuestro siglo XIX. El siglo XIX, como es sabido, es el siglo en el que se debate el ser o no ser de España como nación, con la dificultad extraordinaria que no han tenido otros países de que la idea de España sea solo enarbolada por los liberales y combatida por los apostólicos, los neocatólicos y los carlistas. En esa España dividida entre los negros y los blancos, en la existencia de las dos Españas del XIX, que es a la que propiamente se refería en sus versos Antonio Machado, a pesar de los malos entendidos posteriores, es en la que como parte de construcción de la nación se realiza el esfuerzo de la codificación civil. En ocasiones bajo el imperio de los impulsos que querían asociar persona y ciudadanía, en otras bajo el influjo del intento de retorno al conservadurismo de la tradición y a las leyes viejas. Ciertamente el impetrante nos ilustra sobre las distintas concepciones y sobre las resultantes instituciones generadas en cada uno de los anteproyectos del Código, pero a quienes estamos hoy escuchando su discurso desde la perspectiva interdisciplinar de nuestra Academia de Doctores, nos interesa en particular ver cómo aquello que el doctor Hernández Moreno explica con su rigurosa técnica jurídica se corresponde ni más ni menos que con los valores dominantes en cada uno de los momentos históricos mencionados. No es baladí constatar cómo el primer anteproyecto se redacta durante el trienio liberal, que acabaría en un baño de sangre a manos del retorno del absolutismo, y cómo algunas de las normas emanadas en el surco del Congreso de Derecho Civil de 1866 fueron el fruto maduro después de la Revolución Gloriosa y del intento del general Prim por transformar España en un Estado moderno. Nótese a este respecto que se debe al gobierno Prim el establecimiento del registro civil, la secularización fallida entonces de la institución matrimonial y la ley de los cementerios civiles. Prim, adelantado a su tiempo, partidario de las leyes sabias y benéficas que deseaba la Constitución de Cádiz, propugnó la separación entre la Iglesia y el Estado y, mucho más allá de esa división institucional, el otorgamiento a la sociedad organizada de las potestades que tradicionalmente habían sido detentadas por el poder religioso. Prim pagaría su defensa de la autonomía civil con la muerte violenta a manos, más que probablemente, de personas muy próximas al poder, sino del poder mismo, que no podían consentir que se les fuera de las manos el control de un país y de sus dependencias de ultramar, ignorante y sometido. Quienes participamos en este acto, tampoco podemos obviar cómo la descripción de otros anteproyectos refleja el deseo de pervivencia de las leyes viejas y, por tanto, aparentemente propugnan un respeto de nuestro derecho tradicional que en algunas cosas podría ser positivo, pero que amaga la construcción de barreras para la modernización de nuestra vida colectiva. Aquel siglo XIX del que salimos con un Código Civil tardío, el de 1889, que ha llegado hasta nuestros días y con una profunda división del alma hispana, nos aproximaría a un siglo XX en el que, de la forma más terrible, se ensangrentarían las relaciones entre nosotros con el enfrentamiento que algunos quieren irremisible entre clases, creencias, lenguas y culturas. Y, sin embargo, el derecho civil propende a la unidad. Propende, en primer lugar, a la unidad del derecho, al que sirve como tronco y como definición de sus instituciones fundamentales. Cuando el derecho pone de manifiesto la extraordinaria fortaleza de su vida más allá del ordenamiento escrito, más allá de una u otra interpretación, como un cuerpo vivo que refleja las normas con las que una sociedad quiere gobernarse, las formas en las que una sociedad quiere regir las relaciones entre sus particulares o las relaciones entre las administraciones públicas y los particulares, esta fortaleza nace precisamente de la solvencia del derecho civil. El derecho y, por tanto, la justicia, siempre he pensado que nulla justicia sine iure, se expanden en una sociedad que va a adoptar pautas comunes de comportamiento, lo que implica la desaparición progresiva de los privilegios. Por eso, el derecho alcanza su madurez
en paralelo a la construcción de las naciones-Estado, y por eso mismo también el derecho hoy debería acabar de recorrer el itinerario histórico de la modernidad ilustrada, consolidar la regulación de lo que es común y efectuar el tránsito desde un derecho fuertemente influido por las constituciones nacionales, un fenómeno especialmente perceptible en España desde 1978 en todas las ramas del árbol jurídico, a un derecho de la Unión Europea, de una Unión Europea concebida como el crisol de las distintas constituciones y como la institucionalización de la cultura de los derechos humanos. Pero el proceso es siempre el mismo. Una determinada concepción de la vida colectiva va ampliando el ámbito de su vigencia. De alguna forma, un cierto grado de uniformización es necesario para la vida del derecho. Así, por ejemplo, como comenta nuestro autor, la adopción por el conjunto de países europeos y luego del mundo de un mismo sistema de pesos y medidas. Aunque pueda parecer secundario o accesorio o hasta anecdótico y sin perjuicio de las lecciones que puedan extraerse de la multiplicidad de sistemas de pesos y medidas, no es menos cierto que el sistema métrico decimal ha permitido aproximar las culturas y facilitar los intercambios porque ha establecido un mismo mecanismo de información y de comunicación. En suma, un mismo lenguaje. No hay diálogo posible sin un mismo lenguaje. ¿Un derecho civil de la Unión Europea? Pido disculpas al impetrante y a la Academia por avanzar mi opinión favorable. En realidad ya se han dado algunos pasos, aunque menores, como el valor intracomunitario de las pruebas, los actos del agente comercial, el transporte aéreo, overbooking y responsabilidad por accidentes, la morosidad en las transacciones comerciales o sobre todo la normativa común de compraventa europea referida a los contratos de consumo y el reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. Lo alcanzado hasta ahora prueba la factibilidad, aunque no la facilidad, del empeño, a la par que muestra, aunque no demuestra, la íntima conexión entre la construcción de una Europa federal fuerte y la unificación de sus instituciones jurídicas, aún las de derecho privado. Esta unificación podría en parte referirse a los principios y a las bases, dejando un cierto margen a los territorios que desearan mantener determinadas especificidades y en parte constituir un derecho uniforme. La unidad del derecho, como ya he insinuado, se manifiesta también en la unidad de la concepción universal de los derechos humanos. Los derechos humanos son incompatibles con su parcelación territorial y con su asignación sectorial por comunidades, o son incompatibles con el mantenimiento de fueros personales según los grupos étnicos o religiosos. Los derechos humanos, por su propia naturaleza, requieren de una vigencia universal, ilimitada y sin barreras. Como describe el recipiendario, estos distintos procesos de unidad han sido hechos gracias al esfuerzo de los prudentes, que son los proponentes, los autores, los sabios capaces de descubrir los principios y las reglas de un derecho para todos. El derecho de los prudentes influye en el derecho de los tribunales y la mutua influencia entre los unos y los otros crea una tradición jurídica. Esa tradición jurídica es la que, bajo la influencia del impulso civilizador de Francia, se traslada a la codificación. No es por casualidad, como decíamos antes, que la codificación tardara tanto tiempo en culminar en España, precisamente por la pervivencia de la fuerza de los numerosos elementos desfavorables a cualquier tipo de unidad. La codificación, sin embargo, viene a consagrar la certeza en las normas de nuestro derecho civil y, por tanto, a hacerlo accesible a todos. Nemo tenetur ignorare legem, el viejo brocardo, solo tiene sentido en la medida no ya en que la ley sea conocida, sino en que la ley sea cognoscible. Esa cognoscibilidad transita inevitablemente por la codificación. Se me dirá que todo esto es contrario a la pervivencia de los llamados derechos forales. Sin embargo, aunque se haya planteado históricamente así, no tendría por qué serlo. En realidad, la vieja asignatura pendiente de las Españas, que es la conciliación entre la unidad y la pluralidad, y que en nuestro tema es la conciliación entre el tronco del código y las especialidades forales, hubiera hallado una fácil solución si este país hubiera sido capaz de definir un núcleo compartido y un halo específico que se habrían relacionado mutuamente entre sí como el centro de los preceptos comunes y la periferia de aquellas cuestiones que razonablemente son diversas. En mi opinión, sin embargo, se comete un extraordinario error cuando se niega la existencia misma de un núcleo cohesionador y se elevan a categorías innegociables hasta los detalles más accesorios de unas normas que hallan su razón de ser en el deseo intenso de diferenciarse del otro.
El siglo XXI es incompatible con la acentuación de las diferencias en cuanto que necesariamente debería ser la centuria en la que recuperar los lazos estrechos que pueden cohesionar a la humanidad en todo aquello en lo que ésta sea capaz de ponerse de acuerdo. Tengo para mí que el error histórico de la codificación española fue el querer acomodar nuestro derecho civil a las solas leyes de Castilla, en lugar de construirse sobre la herencia jurídica romana y sobre las distintas tradiciones patrias, de tal modo que se hubiera destilado un acervo compartido. La respuesta del momento presente, la construcción de códigos territoriales, es para mí una mala solución y vuelvo a pedir disculpas por la osadía. Por el contrario, la asunción progresiva de competencias de derecho privado por la Unión, como señaló nada más empezar este siglo el profesor Witts, el problema no está en saber si la unificación del derecho contractual se hará en Europa, sino en saber cómo se hará. A pesar de la precariedad del fundamento para ello en los tratados, abre la puerta a un proceso de aproximación de los ordenamientos de una atrayente singularidad. Cuando en los días precedentes al acto académico de hoy la violencia ha vuelto a ser señora de las calles de la capital de la Unión Europea, cuando hemos visto sufrir a nuestros conciudadanos de Bruselas bajo el terror ciego del supremacismo yihadista, las reflexiones filosóficas sobre la unidad de la República Europea, que después deben traducirse en normas jurídicas que auspicien el combate por la puesta en práctica de unos principios y de unos valores universales, se convierten en más necesarios e imprescindibles que nunca. La Unión Europea infiere y que disfrutamos y que sufrimos no debe volver a poder pensar nunca más que la eventual solución a un problema, por grave que sea, puede ser el restablecimiento de las fronteras interiores. Porque si algo se puede restablecer es que todavía existe en el interior de las personas. Lo mismo ocurre con quienes auspician la creación de nuevas fronteras, por virtuales que se deseen. Solo su evocación es ya una prueba de la falta de compromiso con la patria europea que en su día soñó Garibaldi mientras combatía por la unidad italiana contra los estados pontificios. Hoy el combate europeo se libra contra los egoísmos particularistas, contra la cerrazón de los viejos estados y contra los enemigos de la libertad que juegan la baza de la muerte de los inocentes y del miedo de los ciudadanos. Derecho civil, persona y democracia. El reto del discurso del doctor Hernández Moreno es hoy más necesario que nunca y se nos muestra con toda su plenitud y con toda su fuerza cuando nos dice que al acercarse el derecho civil al núcleo esencial del concepto persona o personalidad, este viene a constituir desde un punto de vista intrínseco un ordenamiento profundamente democrático que al fin ha impulsado a los poderes públicos de una forma, podría decirse en términos jurídico-dogmáticos, declarativa. Como el derecho civil desplazó al canónico de la esfera pública, hoy debe ser capaz de vetar a la Sharia, de excluir a los comunitarismos excluyentes, de contribuir a unir lo que está disperso para dar solidez a la convivencia en Europa y en el mundo, y de mantener o, en su caso, adquirir el prestigio suficiente como para ser la levadura de una sociedad buena, alejada de cualquier tentación multicultural, pero orgullosa y firmemente intercultural. Señor decano presidente, señoras y señores, el doctor Alfonso Hernández Moreno ha realizado hoy en la Academia una contribución justa y sabia a la belleza, que es un elemento imprescindible de la ciudad, porque ha compartido con nosotros los frutos de la investigación sobre el derecho que ha dado sentido a su vida. La Real Academia Europea de Doctores se congratula de haberle recibido la promesa solemne de su fidelidad a la misma, en méritos de la cual se ha incorporado a nuestros trabajos por el progreso de la humanidad. He dicho. Desde 1914, los doctores procedentes de la Universidad Española se agruparon con el nombre de Academia de Doctores del Distrito Universitario de Barcelona, con el objetivo de proyectar su conocimiento sobre la sociedad y para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Aquel esfuerzo para poner la ciencia al servicio del interés general se plasmó en la creación de una sociedad científica denominada Real Academia de Doctores. Y en 2016, debido a la inclinación, el deseo de ser de ámbito europeo, se ha transformado
en la actual Real Academia Europea de Doctores, que invita a destacados académicos de la Unión Europea y del mundo entero a pertenecer en número limitado como miembros numerarios correspondientes y de honor. No hemos encontrado todavía precedentes de una decisión como esta. La fisonomía de la Academia cambiará radicalmente cuando esta medida lleve algunos años en vigor y quedará completada por una amplia red de académicos de todo el mundo que intercambiarán sus aportaciones a la ciencia. Ser académico es, en primer lugar, ser testigo y testimonio de nuestro momento histórico. No podemos hablar del presente como de aquello que está a punto de ser cosificado y expuesto en una vitrina, como si ya formara parte del pasado. Al contrario, debemos reflexionar sobre el pasado para hacerlo presente y que, de esa manera, nos proporcione opciones de futuro, porque en lo que se atisba como futuro reside la vida y la esperanza. En ese balance, a través del cual tomamos el pulso al tiempo, la tarea crítica de un investigador, de un académico, no será otra que la del tamiz y la criba. En nuestros días vivimos tiempos de cambio y de zozobra. Por tanto, cuando apliquemos nuestro esfuerzo e intelecto para encontrar soluciones, habrá que ser al mismo tiempo arriesgados y arraigados. Es decir, buscar nuevas interpretaciones sin olvidar el legado cultural que nos conforma. En la labor científica, que es nuestra tarea, no podemos ser sino interdisciplinares, porque es justamente en esa tarea científica que abarca distintas disciplinas en las que se asientan los objetivos y la misma razón de ser de la Real Academia Europea de Doctores. Sus miembros, procedentes del derecho y la economía, de la medicina y la psicología, de la física y la ingeniería, de la geografía y la antropología, configuran un haz de caminos de búsqueda que, si bien parten de esa perspectiva poliédrica de la realidad, aspiran a construir una convergencia de saberes sobre la naturaleza y la cultura en el que tenga cabida el humanismo. Corren tiempos en los que prevalece la contingencia consumista de la imagen, la inmediatez sensorial, la deconstrucción y el allanamiento igualitario, la devaluación axiológica. Tiempos en los que es preferible tener que ser, de irreverencia hacia lo venerable, de desprestigio de la inteligencia. Como reactivo a este contexto descorazonador, la Real Academia Europea de Doctores sigue promoviendo los mismos signos de identidad que ha mantenido durante sus 100 años de existencia, además de honrar el sentido de la responsabilidad y la vocación del servicio. La magnífica disertación de Alfonso Hernández Moreno y la brillante contestación de Jean-Francesc Ponclemente por parte de la Academia nos ha permitido estar presentes en esta celebración de carácter científico, como solo ocurre en algunas grandes ocasiones. El nuevo académico se incorpora y se suma a la atmósfera característica de nuestro amor a la ciencia. Y al hacerlo, el resultado de la suma es, sin lugar a dudas, beneficioso para la Academia. Su discurso ha sido hoy una prueba más de la profundidad y del método de su obra investigadora. La Academia se ha enriquecido con el conocimiento y el compromiso aportados por el excelentísimo señor doctor Alfonso Hernández Moreno, a quien acogemos con orgullo y con respeto. Esperamos de él que hará honor a su promesa solemne de colaboración y trabajo por y para la Academia, con sus trabajos científicos. En su tarea contará siempre con el acogedor calor de nuestra Real Corporación y con la estima de todos los académicos que de bien seguro contribuirán a conseguir una sociedad más solidaria y más justa. La Academia ha contado una vez más con su asistencia generosa y nos hemos sentido acompañados en nuestro compromiso científico con la sociedad. Su apoyo es imprescindible y lo agradecemos de forma sincera. Entre todos haremos posible un día el acceso universal al conocimiento. Muchas gracias por su atención.